Buenas tardes a todos. Lo primero, quiero presentarme, aunque por aquí lo pone, creo. Soy este de aquí y este es mi libro. Entonces, quiero agradecer a la FNAC la oportunidad de traer hoy aquí este pequeño trabajo que hemos hecho, un grupo de personas de la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI, en colaboración con la editorial CREA, que pretende homenajear a lo que se ha dado en llamar la Edad de Plata española. Creo que todo el mundo conocerá lo que es la Edad de Oro, el siglo de oro español, ¿no? Tenemos a nuestros mejores escritores, pero de la Edad de Plata no se conoce nada. Es curioso porque la tenemos aquí al lado. 1907 empezó, por darle una fecha, realmente empezó mucho antes, y acabó en el 39, como casi todo. Entonces es una época llena de intelectos, de descubrimientos científicos, avances sociales. Es una época tremendamente desconocida. Creo que todo el mundo puede conocer partes de nuestra historia, como es a don Santiago Ramón y Cajal, nuestro único medio premio Nobel científico. Me da mucha pena decir que es medio, pero es que es medio, no es uno entero, aunque se mereciesen varios. Y también conoceréis todos vosotros a la generación del 27. Todo ello y muchísimas más cosas han sido englobadas en lo que se dio en llamar la Edad de Plata. La Edad de Plata está representada por supuesto, por don Santiago Ramón y Cajal. Fue la persona que estuvo al frente toda su vida hasta su fallecimiento. Fue presidente de la Junta y presidente e instigador del avance social y los avances culturales de España en aquella época. Pero hay un organismo que llevó todo esto adelante, que es la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Hoy día ha quedado, o digamos que se ha reestructurado a partir del 39 con muchos cambios en lo que es el CSIC. Todo el mundo sabe lo que es el CSIC, todo el mundo conoce el CSIC y es una cosa de la que debemos estar orgullosos. Creo que el CSIC es lo que va a ayudar realmente a salir de la crisis hoy a España, porque tenemos grandes intelectos y una cantidad de personas impresionantes que trabajan con nosotros. Yo no trabajo en el CSIC, soy investigador, pero no trabajo en el CSIC, ya me gustaría. Y hay un montón de personas que trabajan por y para nosotros y en fin, es un trabajo encomiable. Sin embargo, el trabajo de la Junta es muy desconocido y desde sus orígenes, desde su fundación en el 1907, hay muchísimos logros que creo que vamos a pincelar un poquito por encima. Pero antes quiero presentaros realmente, perdonadme si no se oye, es que tengo que girarme para ver cómo va la presentación y no voy a poder enfocar la voz. Es un problema de los micrófonos direccionales. Vale. Para presentaros a la Junta, quiero presentaros su origen. Su origen se basa en la Institución Libre de Enseñanza. Y esta persona que tengo aquí detrás, Francisco Giner de los Ríos. La Institución Libre de Enseñanza surge cuando este hombre y otros cuantos profesores, a finales del siglo XIX, se rebelan contra la forma de dar docencia. La docencia estaba controlada por el Estado, en aquel momento el Estado era católico, lógicamente, y los textos estaban muy controlados, la forma de dar docencia era terriblemente cerrada, se trataba de dogmatizar, de enseñar, examinar, y no había una formación docente adecuada, según lo veían ellos. En aquel momento este hombre, en base a unas formaciones krausistas, Krauss era un filósofo alemán, pues se inspira y pretende renovar pedagógicamente España. Eso cuesta muchos disgustos, hay muchos problemas, pero al final consiguen, no voy a desvelaros cómo, podéis leerlo en el libro, al final consiguen hacer una renovación pedagógica muy importante, que es la Institución de Enseñanza, es una institución privada, que surge a finales en 1876, no recuerdo mal, se funda, sí empieza su funcionamiento en 1876, y bajo su paraguas se desarrollan los más grandes intelectos que después van a formar parte de la Junta. No solo eso, la ILE, la Institución de Enseñanza, trata de integrar, de traer a mucha gente, de traer a muchos cerebros, incluso de colaborar con ellos en un formato tan sencillo como fue el BILE, el boletín que publicaban habitualmente, donde trabajan gente como Charles Darwin, Rabindranath Tagore, un filósofo hindú que supongo que no sonará, no es muy habitual, pero es bastante relevante, Unamuno, los hermanos Machado, etc. Hay muchísima gente que trabaja ahí. Una de las personas que se formó, que supongo que más es posible que os suenen, fue Gregorio Marañón, uno de los médicos más
relevantes no solamente por su capacidad científica, sino por su nivel humanístico. Pues después de eso, todo este grupo de personas que se formaron, que empezaron a estudiar bajo este paraguas que fue la Institución Libre de Enseñanza, poco a poco fueron dando lugar, o digamos que se agruparon, hasta que en 1902, creo que fue en 1902, el Ministerio de Instrucción Pública de Bellas Artes empieza, bueno, en aquella época digamos que fue una época histórica complicada, no soy historiador y no quiero entrar a evaluar cómo estaba en aquel momento. Hemos entrado a evaluar ciertas cosas en el libro, pero no quiero desglosarlas tampoco mucho. Era una época complicada porque el nivel cultural en España, os podéis imaginar, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, España estaba bastante a la cola, no de Europa, sino de una correcta industrialización, correcto desarrollo social, etc. En fin, entonces el Gobierno, Administración Pública de Bellas Artes, que sería el equivalente al Ministerio de Cultura hoy día, inicia un sistema de pensionados, un sistema de becas para que la gente salga afuera, estudie y vuelva. Todo esto va concluyendo, bueno, en paralelo, por supuesto, y de manera independiente, obviamente, va dando mucho nivel, va incrementando bastante el nivel cultural de España, pero sobre todo, don Santiago Ramón y Cajal sigue trabajando, recibe el Premio Nobel en 1906 y a partir de ahí el Ministerio de Instrucción Pública le reclama o le pide que colabore en un proyecto, que es la formación de la Junta. Ahí lo preside y, bueno, realmente empieza como un sistema, es un secretariado, un sistema de pensiones que se gestiona desde el mismo Madrid. En ese momento no había nada más que un edificio en Madrid. Y es Castillejo, José Castillejo Duarte, fue el cerebro en la sombra, que colabora con don Cajal desde sus orígenes, el que fue gestionando todas estas pensiones, controlando cómo iban. Y esto, pues la verdad es que fue bastante impresionante. Quiero permitirme un segundo. Qué complicado. ¿Veis? Es que esta fotografía quiero ilustrarla siempre porque en los inicios de la Junta me parece que es ver a don Santiago, ver esos ojos, esa personalidad que emanaba, como buen maño que era. Creo que dice mucho porque durante toda su vida luchó muchísimo por la Junta y era una persona tenaz, constante y que nos enseñó a todos, o por lo menos a los científicos de hoy día, cómo trabajar en ciencia y cómo hacer las cosas. Porque hoy día realmente los científicos muchas veces nos quedamos viendo un resultado y decimos esto no vale, lo tiramos y seguimos adelante con otra cosa o somos un poco obtusos a veces. Sin embargo, él era una persona que en su libro, en Tónicos de la Voluntad, se llama uno de los libros que escribió, nos enseña cómo enfrentarnos a la ciencia, cómo tratar los problemas científicos diarios. Es una persona que enseña mucho cómo desarrollar un trabajo científico riguroso y serio. Y eso es importante por lo menos para nosotros. Aquí. Bueno, con lo que decía, un sistema de pensionados, esas pensiones se van repartiendo y hasta 1910. En 1910 ya empieza a tomar forma física, porque ya la gente vuelve de esas pensiones y entonces hay que empezar a recolocar, a crecer. Y este es el formato que se tiene, no desde un principio, fueron centros que se fueron construyendo de manera lábil. Aparecieron primero, creo que recordar que fue el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, que agrupaba centros ya existentes, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Botánico, etc. El Instituto Escuela, por ejemplo, fue un proyecto docente que derivó de la Instrucción Libre de Enseñanza y se formó mucho después. El Centro de Estudios Históricos también agrupó a centros existentes, tuvo muchos departamentos que se fueron creando y reestructurando durante los años, etc. Perdón. El Centro de Estudios Históricos fue dirigido por don Ramón Méndez Pidal, que fue uno de los historiadores humanistas quizá más importantes que hemos tenido en nuestra historia. La verdad es, no quiero entrar a desglosar todo lo que se consiguió porque es muchísimo, pero se hizo un primer registro lingüístico, por ejemplo, de los diferentes idiomas españoles, de las diferentes vertientes, etc. O sea, hubo un trabajo. Se hizo la primera fonoteca, creo recordar, de la palabra, el primer archivo de la palabra, que era una fonoteca hablada. Bueno, hubo muchísimos avances.
quiero avanzar un poquito más porque hay dos cosas que quiero destacar. Bueno, el laboratorio de biología siempre me paro aquí porque para mí es muy emocionante. Porque el laboratorio de biología fue uno de los quizá más castigados durante la guerra y de hecho hubo un artículo, sabéis que os sonará, aunque no estudies ciencia, pues hay aquí una revista que se llama Nature, que siempre es la que da lugar a los artículos en los periódicos de difusión científica, etcétera. Esa revista Nature es una de las más importantes en publicaciones en ciencia para los científicos y en 1937, si no recuerdo mal, uno de los mejores científicos genéticos del mundo vino a España, a Madrid, a visitar a dos científicos, a Fernando Galán Gutiérrez y a Antonio de Zulueta, su maestro. Y le impresionó tanto cómo eran capaces de trabajar durante la guerra en el Museo Natural de Ciencias Naturales, que está en Madrid, eran capaces de trabajar durante la guerra, que les dedicó un artículo entero a ellos, solamente por el mérito que le creó. Era el profesor Haldane, en su momento era uno de los más importantes en genética, y les dedicó un artículo, creo. Sí, lo he puesto aquí detrás. Esta es una reproducción de la revista Nature de 1937, está en el libro, y a mí me impresionó porque no es un artículo científico, sino un artículo homenajeándolos y diciéndolo qué mérito tiene la capacidad de trabajar en tan duras condiciones con tanto sacrificio. Y a mí especialmente me reconforta porque Fernando Galán Gutiérrez tuvo un hijo que es Fernando Galán Estela, que fue mi maestro en la Universidad Autónoma de Madrid y fue con quien aprendí muchísimo y con quien he podido aprender los valores que le dejó su padre. Pero en fin, avancemos. Cabe destacar que la revista Nature también hace 3 años, estamos ya en 2011, en el 2008 hizo otra dedicatoria a la ciencia española, precisamente comparándolo con su Edad de Plata. Y era un poco por lo mismo, es decir, cómo los españoles habíamos vuelto a crecer, o estábamos creciendo. También es verdad que fue antes de la época de la crisis, por lo cual a lo mejor este artículo hoy día no tiene tanta cabida. Pero por lo menos hubo un eco internacional de cómo España volvía a coger ese empuje científico que una vez tuvo. Este hombre tengo que pararme porque es una de las cosas que yo creo que no solamente es lo que mejor representa a la Junta para Ampliación de Estudios, sino lo que es el arquetipo de humanista, científico, intelectual, hola. lo que queráis. Wow. Fue el maestro de Julio Rey Pastor. Julio Rey Pastor fue el mejor matemático que hemos tenido en España. Pues este es su maestro. Perdón, José Echegaray. ¿Y por qué le destaco? Porque fue premio Nobel. Pero claro, como bien sabéis, no existen los premios Nobel de matemáticas. Solamente existen una serie de premios Nobel. Por lo que sé, la verdad es que nunca he tenido muy claro por qué no hay premio Nobel de matemáticas. Pero este hombre es matemático y fue premio Nobel de literatura. Entonces me parece impresionante qué tipo de personas componían la Junta. Era uno de los vocales de la Junta. O sea, imaginaros que un hombre que es prácticamente un genio en 2 áreas está por debajo de Cajal, que era el presidente. O sea, es impresionante. Creo que este tipo de personas merece la pena, cuando menos, aprender un poco de ellas. Bueno, esto es una fotografía que me parece impresionante en otro área, aparte de las humanidades, las científicas, también las tecnológicas destacaron que fue perdón. Ay, disculpad. Fue un ingeniero, Torres Quevedo, que era una especie de científico loco, de estos al más puro estilo del doctor Bacterio, pero de los buenos. Este hombre, como veis ahí, obviamente no inventó el Zeppelin. Todos sabemos que el Zeppelin lo inventó un varón alemán llamado von Zeppelin, pero sí es cierto que este hombre mejoró el Zeppelin, diseñó e inventó un ajedrecista automático. Hoy día es un ajedrez para jugar uno solo contra el ordenador, pues esto ya está inventado desde hace más de 100 años y por un español. Y un telequino, que era una máquina que funcionaba a distancia. Hoy día no podríamos vivir sin los telequinos, sin el mando a distancia que abre o cierra el coche, el de la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese también es otro invento español. Obviamente, como podéis ver ahí, las máquinas eran bastante complejas, grandes y un poco pesadas. Pero bueno, creo que dice bastante de la tecnología de España en los principios del siglo XX. Además de los genios que tuvimos dentro de la Junta,
no solamente están esos, sino los que vinieron a visitarnos. Por ejemplo, Madame Curie, que como sabéis todos tenía 2 premios Nobel. Ya es complicado conseguir uno, pues consigue 2. Pues aquí está, vino a dar varias charlas, invitada por científicos conocidos y a los cuales admiraba bastante. También estuvo Einstein, que dio, creo que sobre su charla de relatividad, sobre su famosa teoría, creo que no dio más de 6 charlas, no estoy seguro. Una de ellas fue en Oxford, en Estados Unidos unas cuantas, bueno, pues otra fue en Madrid, en la Junta. Y la verdad es que es una cosa que es muy curioso porque, por ejemplo, en Oxford tienen la pizarra donde Einstein hizo una serie de ejemplos, ¿no? Mientras que iba la charla, pues coge una pizarra y tal. Bueno, pues la guardan como oro en paño. Y también estuvo en Madrid y, sin embargo, no le damos ese valor que tiene. Y es una pena. Perdón, pero es que, como os digo, tengo que... Bueno, el Instituto Escuela, es lo que comentaba al principio, es una prolongación de la Institución Libre de Enseñanza, pero ya dentro de la Junta. Como os dije antes, la Institución Libre de Enseñanza era un organismo privado que realmente bueno, pues estaba gestionado de manera privada, no tenía titulación pública, no era convalidable directamente, pero sin embargo, bueno, la gente aprendía con un método docente un poquito más abierto, ¿no? Pues ya dentro de la Junta se consiguió llevar este proyecto docente en forma del Instituto Escuela. Era muy curioso porque aquí bueno, se conseguía una apertura de mente mucho mayor. Los alumnos no estudiaban textos controlados por el Estado, sino que eran los alumnos que junto con el profesor formaban el eje de la enseñanza, desarrollaban sus textos, los estudiaban, tranquilamente se iban a hacer excursiones, salían al campo, estudiaban en el campo, estudiaban en los museos. Era una manera de aprendizaje, una apertura de mente un poco más amplia. Hoy día ha quedado este sistema, bueno, este sistema obviamente es, digamos que se ha ido integrando poco a poco y todavía le queda, pero hay una fundación Colegio de Estudio en Madrid, que sigue cogiendo este modelo y sigue trabajando directamente con este modelo. Son los herederos directos de ellos. Es un colegio privado, pero da gusto verle. Cuando uno consulta sus archivos, ve que de verdad es muy bonito ver cómo los chicos se están estudiando, por ejemplo, en la clase de biología o salen al campo y tienen todo el cuaderno lleno con dibujos, pero dibujos perfectos, preciosos, porque aprenden a dibujar y a compatibilizar la enseñanza con otro método diferente de estudio. No se cogen el libro, el texto, no es algo que desarrolla la creatividad. Y no le entra casi señal. Perdón. Estas dos imágenes creo que merece la pena destacarse. La residencia de estudiantes, otra de las áreas de la Junta, nos ha dejado bueno, imágenes como esta, que es Lorca jugando, porque obviamente Lorca de microscopía no entendía mucho, pero creo que fue Pepín Bello, el fotógrafo de la generación de 27, el que le cazó. Bueno, estaban jugando en el microscopio y dijo, mira, pues ponte ahí y te hago una foto. Oye, y para mí es una imagen fantástica de lo que era la vida en la residencia de estudiantes. Creo que representa muy bien esa interacción entre humanistas, científicos, que hoy día creo que estamos intentando recrear, o por lo menos así me gustaría pensarlo, ¿no? Porque cuando trabajo con algunos artistas, creo que intento que me aporten la creatividad y yo aportarles la cerrazón de mente que tenemos los científicos. Y el otro es un fresco del doctor Chimarro, se llama, de Sorolla. Sorolla fue también vocal de la Junta y es, pues no sé, me parece que es una escena curiosa porque la vida en el laboratorio también es digna de ser retratada. Creo que es curiosa. Bueno, a mí obviamente me parece muy rutinario, pero en fin, creo que tratado de manera así un poco natural, pues puede ser bastante interesante. Por supuesto, esto es muy curioso, es una obra de teatro representada por... Creo recordar que en esta obra de teatro estaba... ¿Quién? Que de memoria no me acuerdo. Américo Castro, entre ellos. Tenemos también a Buñuel, si no recuerdo. Bueno, y a otros cuantos. Creo que es, en fin, muy curioso, ¿no? Porque creo que la forma de ocio también dice mucho de una residencia de estudiantes. Y, en fin, porque yo por desgracia tuve que estar en alguna de las modernas que hay hace años y, bueno, creo que dista bastante. Vamos a dejarlo ahí. Por supuesto, hubo una residencia de señoritas. Es interesante lo de destacar la residencia de señoritas porque esto implicaba muchas cosas. En aquel momento, obviamente, hoy día incluso nos parecería sexista separar en fin, a hombres y mujeres.
pero las ciencias señoritas en aquella época es un progreso. Allí las mujeres podían desarrollar su labor cultural, estudiar, estaban implicadas en la vida científica. De hecho, en los grandes laboratorios había muchas mujeres y hay grandes profesoras, grandes pedagogas, grandes historiadoras que trabajan codo con los mejores, y ahí no hay una diferenciación de sexos, había una integración en la vida deportiva. La mujer estaba plenamente integrada en la vida diaria, y entonces por eso creo que es interesante destacar que las ciencias señoritas es un avance. También colaboran crean el laboratorio Foster con la fundación homónima, una profesora estadounidense que vino a España e hizo muchas colaboraciones con Estados Unidos. O sea, desarrolló colaboraciones con la Junta, llevaron a Estados Unidos a gente para aprender, mujeres. Pretendían desarrollar mucho el papel de la mujer en la sociedad y lo consiguieron, hasta el 39, claro. Bueno, y esto ya es... no quiero dar muchos más datos, porque tampoco creo que es una clase docente. Solo destacar, o al menos para mí, en el desarrollo de este libro hay varias cosas que, digamos, documentándome sobre la Junta, hay varias cosas que me han emocionado tremendamente. Y es una de las razones por las que fundé la asociación, que es la que ha patrocinado el desarrollo y la edición de este libro, que es la Asociación Nacional de Estudiantes Investigadores Siglo XXI. Y la hice, digamos que desarrollé esta asociación con un ánimo que me inspiró un poco las misiones pedagógicas, otro apartado del Instituto Escuela, otra forma de desarrollar culturalmente. Las misiones pedagógicas, si me permitís, quería leeros un párrafo porque me parece francamente bello, en la página 150. Lo que habla es Manuel Bartolomé Cosío, cuando en su primera misión pedagógica en Ayllón, Segovia, dice, cuando se anuncia: es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, las más escondidas, las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde los otros aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y titiriteros. Nuestro afán será poder traeros tan pronto también un teatro, y tenemos esperanza de poder lograrlo. Entonces, salvando, por supuesto, las distancias y el nivel que representa Manuel Bartolomé Cosío, creo que en la sociedad hace falta muchas iniciativas de este tipo, porque por desgracia seguimos un poco estancados en un poco en el fijismo, ¿no? En generar, digamos, o los científicos no son capaces de hacer una buena divulgación. Creo que estamos cerrados en pequeñas sectas donde no sacamos nuestro trabajo, donde realmente el día a día representa una interacción muy cerrada. Y esto para mí me inspiró a hacer este tipo de asociaciones, este tipo de movimientos. Y bueno, hoy día sigo trabajando, intentando hacer todo este tipo de actividades, programas de radios a pequeña escala, exposiciones, lo que haga falta, con tal de llevar un poco más la cultura, la difusión de los conocimientos a nivel cultural, social, lo que haga falta. Entonces, nada más. La verdad es que no quiero aburriros mucho más. Os he intentado dar una pincelada de lo que es el libro, lo que hemos hecho, porque este libro no lo he escrito yo estoy aquí, perdón, estoy aquí como podía estar cualquiera de los 30 y pico autores que han colaborado. La mayor parte de ellos, muchos de ellos expertos en la Junta o hijos directamente, herederos directos de la Junta. Otro ejemplo que tenemos, aparte de Fernando Galán Gutiérrez, es Cristina Calandre, que es nieta del doctor Calandre, el último delegado de la Junta en Madrid en el 39, y muchas otras cosas. Tenemos también a un académico de la lengua, don José Manuel Sánchez Ron, que nos ha hecho una introducción. Y los 30 y pico autores no cobramos un duro, realmente lo hemos hecho porque esto había que hacerlo. La Junta se merece esto y muchísimo más. Así que, esperamos que disfrutéis. Y yo, como coordinador, modesto coordinador, si alguien desea que le firme el ejemplar, creo que los tienen en divulgación científica y estaré encantado de tomarme un café con vosotros. Pero sobre todo, si tenéis alguna pregunta que hacer, yo casi lo preferiría,
porque me encantaría que hubiese, por una vez, una de las pocas veces que hubiese una interacción con el público, aunque sea para ponerme en un papel comprometido, no sé, pero si tenéis una curiosidad de verdad, me encantaría resolverla. Y si no, pues os dedico el libro encantado. Muchísimas gracias a todos.